Un grupo, tres marcas, una misma visión. Transformación, tecnología y diseño. Somos Grupo Edisur. 25 años desarrollando ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un gusto, un honor estar junto a ustedes desde Canal C Argentina para presentarles Córdoba al mundo. En momentos en que dentro de lo que está aconteciendo en el orden nacional, les podemos decir que hay una serie de urgencias que tiene el gobierno nacional para ir avanzando con las reformas que se habían incluido, muchas de ellas se habían incluido en la famosa ley ómnibus, que después, por supuesto, por razones políticas quedó desguazada. Y también por razones políticas es difícil avanzar en cuestiones que tienen larga data en la Argentina, como es, por ejemplo, el tema de la posesión de la propiedad de la tierra, no solo dentro de las ciudades, sino fundamentalmente lo que ocurre con las vastas extensiones de tierra que son aptas sobre todo para el cultivo o para otros fines en el resto del país. Hay alguna denominación que algunos periodistas le han puesto a este proyecto del gobierno de extranjerización de tierras, pero en definitiva lo que se trata es de lograr que exista una mayor libertad para que todos, sin tener en cuenta la nacionalidad, puedan adquirir tierras en Argentina. Es una cuestión que tiene que ver, por supuesto, muchísimo que ver con la posición política y los cambios que se están viviendo actualmente en el país. Y esto va a pasar por el Senado e indudablemente está teniendo algunos escollos, motivo por el cual el gobierno estaría dispuesto a realizar algunas modificaciones, sobre todo en los porcentajes que podrían ser adquiridos por personas que no residen en el país, porque, como algunos temen, hay capitales enormemente poderosos que podrían llegar a quedarse con vastas extensiones de nuestro territorio, inclusive algunas que son consideradas desérticas, como son muchas de las tierras que se encuentran en territorio patagónico, pero que con una inversión adecuada y que esté regida por los síntomas o los cánones ambientales, puede hacer que esa realidad cambie totalmente. Sea como fuere, ahí va a haber una nueva pulseada por parte del gobierno y lo mismo puede decirse en lo que se refiere a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que allí sí hay un cambio realmente muy importante en relación a lo que se hizo originariamente en épocas del kirchnerismo. Pero asociado a esto hay otra iniciativa que es mucho más, digamos así, osada que la anterior, que es el shutdown, es decir, este cierre del Estado argentino cuando no exista presupuesto para llevar adelante las distintas alternativas. Con diferencias, por ejemplo, lo que rige en Estados Unidos y también en otros países, con los servicios que son esenciales, como son las fuerzas de seguridad, la educación, la salud y todos ellos que por supuesto no pueden estar cerrados. Pero lo que es realmente muy novedoso es que ni los funcionarios del Poder Ejecutivo, ni tampoco los del Legislativo van a poder, si esto se aprobara como se ha proyectado, van a poder cobrar sus sueldos si antes no existe el presupuesto necesario o las partidas necesarias para que eso ocurra. Eso, si se llegara a concretar, realmente estaríamos en Argentina año verde. Bueno, es uno de los temas que va a dar mucho que hablar. Y el otro es la recomposición del mercado de capitales, que tiene que ver nada más y nada menos que con la posibilidad de que existan fondos suficientes como para que se reactive de manera
muy importante, que es lo que se necesita también, el crédito en la Argentina. En definitiva, el gobierno de Milei, que estuvo paralizado durante casi 3 meses con motivo del escándalo Adorni, ahora parece que quiere pisar el acelerador a fondo porque se vienen las elecciones del año 2027. Y esto no cuenta solo para la capital federal y el resto del país, sino también para aquí, para Córdoba, porque en Córdoba también va a haber elecciones, lo que no se sabe efectivamente si puede haber adelantamiento o no. Y vamos a comenzar precisamente con un político como es Javier Preto, quien es el viceintendente de la ciudad de Córdoba y a la vez presidente del Consejo Deliberante. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo lo ve a este proceso, sobre todo aquí en la ciudad de Córdoba? Porque está disputado el tema, ¿no? Bueno, ¿el de las elecciones? Sí, sí, el de las elecciones en Córdoba. Bueno, por lo que leemos en los diarios, hay muchos dirigentes con ganas de ser candidatos. Sí, sí, hay varios. Por lo cual, como en la partida de una carrera de caballos. Hay muchos. Claro, cuando hay mucho en las gateras, Sí, exacto. hay expectativas. Sí. Lo bueno es que es un lindo problema, pero sería que no tengamos candidatos, ¿no? Así ¿Usted que, está anotado? Bueno, a mí me gustaría ser intendente de la ciudad, no sé si en esta oportunidad o más adelante, pero me gustaría ser intendente. Bueno, ha sido político durante mucho tiempo. Usted, Sí, casi que. Yo empecé haciendo política porque volví a la democracia. Claro, seguro. Así que éramos muy chiquitos, teníamos aquí 16 años, qué sé yo, y empezamos en ese momento. Pero sí, la verdad que después la vida nos llevó a ocupar cargos electivos y, bueno, otros cargos en funciones nacionales y provinciales, pero la verdad que tenemos Javier, un training interesante. ¿En qué espacio se ve? ¿En qué espacio político se ve? No, Porque usted llegó como consecuencia yo estoy en Hacemos Unión por Córdoba, fui unión. convocado por el gobernador Yarlora. Bueno, estaba siendo candidato a gobernador cuando me convocó, pero yo cuando empecé a hacer política, debuté en un cargo electivo, para decirlo mejor, en lo que hoy es Hacemos Unión por Córdoba, Sí. Que se llamaba Unión por Córdoba. Exactamente. Era básicamente PJ, UCD, Democracia Cristiana y Sí, varios efectivamente. partidos más. Ahí debuté, luego tuve un tiempo en el PRO, donde intentamos con Mauricio Macri llevar adelante una etapa ahí de construcción del partido, que era acá una junta promotora y se convirtió en partido. Por eso viene la pregunta, porque Claro. Macri está sonando de nuevo a nivel nacional, es decir, y muchos Sí. dicen, hay gente que Pero bueno, ha estado en el medio. He vuelto al origen que era la UCD. Así que estoy en la UCD, que fue mi partido de Exacto, origen. exacto. Que en ese momento era Partido Demócrata de Córdoba. Exacto, partido de... Luego fue UDC, después UCD, pero siempre fue el mismo partido. Sí, digamos. exactamente era lo mismo. Los Un viejos partido de chuchumecos, centro, los viejos chuchumecos cordobeses. Claro, un partido de centro derecha, y bueno, el PRO era lo nuevo, una nueva versión de eso, ¿no? Éramos los liberales de Córdoba, seguimos siendo los liberales de Córdoba. Sí, seguro. Y bueno, ahora he vuelto a la UCD, pero yo estoy como funcionario convocado por Yarlora en Hacemos Unidos por Córdoba. Vamos a ver cómo se plantea para la próxima elección. Yo estoy muy agradecido de la convocatoria y contento de acompañar a Daniel Pacerín y a Martín Yarlora en esta gestión. Vamos a ver qué sucede, pero hay muchos candidatos y eso está bueno. Bueno, A ver para elegir. Claro, lo interesante es saber que usted en sus funciones, por el momento son muchos y serios los problemas que tiene Córdoba y hay que ocuparse de eso. Y se ocuparon, yo creo que ni ustedes se imaginaban que podía andar tan bien el tema de los controladores de tránsito. Es decir, ese era un tema muy delicado, no se le podía poner cascabel al gato. La verdad que salió muy bien, la oposición auguraba un mal futuro y bueno, se han callado porque han entendido yo que estaba funciona entre bien. los que pensaba que iba a ser bastante complicado. Y No, verlo en funcionamiento, la realidad es otra. Simple no iba a ser. Tuvimos el antecedente del Parque Sarmiento, que empezó a funcionar bien, y luego con la ley... Lo que pasa es que eso era coercitivo. Eso era coercitivo, pero de todos modos la ley provincial prohibió al limpiavidrios y al naranjita, y luego nosotros regulamos la actividad, una ordenanza que se debatió mucho,
y después había que implementarlo. El problema siempre es la implementación, que es tarea del Ejecutivo. Pero la verdad que... Sí, hubo algunos tropiezos ahí, pero ahí tampoco fueron muchos. Como todo. Los primeros días hubo algunos reclamos, algunos tropiezos, hasta que la gente entendió cómo era el diseño y cada uno se adecuó a su rol. Hoy está funcionando muy bien. Ya se han registrado funcionando en el sistema más de 650.000 estacionamientos. Hay un promedio de 1 hora 40 por auto que estaciona, porque se decía que iba a pasar con el empleado que estaba 8 horas, que era muy caro. Eso no ocurrió. Hubieron exenciones, que son los dueños de comercio, los empleados de comercio, los profesionales. Sí, efectivamente. Se adaptó el sistema para que todo funcionara adecuadamente. Inclusive hubo muy poquitos lugares donde se había puesto cartelería que pidieron que no se pusiera porque ahí no había mucho flujo. Se levantaron los carteles, es decir que se adaptó a la necesidad de estacionar también con hubo un vandalismo orden. también. ¿Cómo? Hubo vandalismo también. Hubo vandalismo, pero luego que se corrigieran esos problemas de inicio, el sistema está funcionando muy bien. La verdad que está funcionando muy bien. Bueno, no hay más dinero en la calle, porque se paga con el sistema de SEM. Básicamente casi el 80 y pico por ciento se paga por SEM, el resto se paga con código QR, o sea que no hay dinero para manejar en la calle. Y el constatador constata que el auto esté estacionado en el lugar que corresponde y se ha activado el sistema, con lo cual de alguna manera se han incorporado al mercado laboral y quienes no pudieron hacerlo con el convenio con la Universidad Tecnológica se están capacitando para distintos oficios y ya hay muchos que están consiguiendo empleo. Sí, efectivamente es así. Yo les digo porque recorro la calle constantemente, que es la única forma en que los periodistas podemos hablar con propiedad, porque si no nosotros. Y he conversado con, es decir, no solo de donde yo vivo, de mi zona, sino cada vez que voy por allí converso con algunos de ellos. Y me sorprendió gratamente ver que estaban muy bien informados y la disposición hacia la gente. Sí. Porque yo pensaba, estas son gente... Es gente marginal, pensaba yo. Es decir, son casi todos los naranjitas, iban a hacerse una changa, iban a hacerla del día. Y que hayan aceptado eso y que haya funcionado y se haya aceitado el tema del pago con la municipalidad y la cooperativa y ellos, no es la panacea, por supuesto, es decir, no se va a solucionar el grave problema, siguen trabajando en otra cosa ellos después, ¿no? Por supuesto, pero lo que hacen, lo hacen bien, aceptaron el sistema, hay un orden, hay seguridad, y bueno, el resto de las horas del día lo destinan a hacer otra actividad. Y también está funcionando. Tienen la posibilidad de capacitarse. Sí, indudablemente, eso está bueno. Y otro tema que también de largada salió bien es el tema del Kempes, el estacionamiento. Muy bien, del Kempes. sí, porque el evento masivo era un desafío también. Era un desafío. Hay que solucionar un poco el tema de la circulación interna. Tuvimos el primer partido de Belgrano. Primero el primer partido de Belgrano. Claro. Que hubieron algunos problemas menores para la cantidad de autos que había, hubieron muy poquitos detenidos, algunas actas de infracción, se corrigió, se removieron con la grúa pocos autos y la verdad que funcionó bastante bien. Y luego vino el desafío del Kempes, que la verdad que funcionó muy bien. Bueno, teniendo en cuenta estos ejemplos, ¿qué hacemos con la venta ambulante ilegal en Córdoba? Bueno, ese es otro tema, porque otro tema. Las ordenanzas están. Sí. Hacerlas cumplir es el asunto. Es lo difícil. Bueno, sobre todo con el comercio, en la zona céntrica, en las zonas periféricas sí. También, es decir, usted donde sabe, hay mucha Gustavo, necesidad. Usted sabe, como periodista con experiencia, que cuando hay crisis económica, la gente tiene que hacerse el peso y el mango de cada día. La ordenanza no es fácil hacerla cumplir por la cantidad de gente que está buscando ese sustento. Y bueno, se trata de aplicar todo lo que se pueda y tratar de defender al comerciante, que es el que está inscrito y el que paga. ¿no? Allí, hacia eso iba la pregunta. Es decir, porque es lógico que hay que ocuparse de la gente que está en la calle, pero también pensemos en ese comerciante que paga los impuestos. Que siempre tiene la carga impositiva en sus espaldas y necesitamos que tenga despejado ese ambiente para que la competencia sea leal. Entonces, estamos entre contribuir y ser solidarios con la gente que la está pasando mal y defender
a nuestros comerciantes que la están peleando muchísimo. Por eso rogamos que la economía nacional se reencauce, porque necesitamos que le vaya bien al presidente para que le vaya bien a las provincias y le vaya bien a los municipios. Lo que no es aceptable, cuestiones que por ahí plantea el propio presidente y las autoridades nacionales, es que los municipios tienen que bajar tasas, ya no es un problema de la administración nacional cómo se resuelve lo local. Y el municipio es el que tiene el primer mostrador, la primera trinchera con la necesidad del ciudadano. Y si el municipio no recauda, no puede prestar servicio, porque presta servicio contra la tasa de servicio es una contraprestación por servicio prestado. Entonces, está bueno que se baje la presión impositiva. Ahora, habría que ver quién tiene la mayor presión sin necesidad de prestar servicio. Ahora, el que presta el servicio tiene que tener el ingreso para poder seguir prestándolo en condiciones. Y esos son los municipios. Sí, efectivamente es así. Ahora, pasando a otro tema, pero que está directamente vinculado con esto. Ocurre, por ejemplo, ustedes en el Consejo Deliberante tienen el poder legislativo, no tienen, digamos así, la ejecutividad. Así es. Pero hay situaciones donde habría que encontrar una coordinación sobre otro problema muy serio que tiene relación con esta venta clandestina, que es el contrabando. Porque sí, claro. es casi esa mercadería que está en la calle. Es decir, indudablemente, uno de verla nomás se da cuenta que no es trucha. Ahí hay un doble control. Ha llegado sin ningún tipo de control. Ahí hay un doble control, un triple control. Están las autoridades nacionales, sí, vía FIP. Pero las fronteras son un colador. Hoy es ARCA, la frontera es un colador. Las autoridades provinciales, que también la autoridad comercial es la que controla, y la municipalidad, que cuando encuentra a un vendedor con mercadería que no puede acreditar el origen, la decomisa. Hemos decomisado muchísima mercadería y todos los días se decomisa. Sí, lo he visto, ¿no? He visto los procedimientos. Sí. Así es. Pero, como en las fiestas truchas, como estas fiestas que se arman fiestas clandestinas. Y se levanta con el acta todo, el equipo de música, los freezer, las heladeras, la bebida, se levanta todo, se decomisa. Hemos decomisado muchísima mercadería. Bueno, no es nada fácil la tarea que les cabe a ustedes, y sobre todo porque la gente dice, bueno, ¿qué hacen los concejales? Tienen un edificio bárbaro y están ahí, no hacen nada. Ayer muchas veces escuché una crítica en otro programa televisivo, y muy malintencionada, porque le habían dado letra al conductor para criticar algunas cuestiones que pasan en las sesiones, como que nos dedicábamos a aprobar solamente beneplácitos y reconocimientos a los ciudadanos. Obviamente que los ciudadanos son los que piden muchas veces, o instituciones o dirigentes piden el reconocimiento de ciudadanos que por alguna razón se destacan. Y es una tarea también destacarlo. Ahora, nada se dijo de las ordenanzas que se aprobaron ese día. Y aprobar una ordenanza, si bien parece que es un acto muy sencillo, donde un día en la sesión se vota, se somete a consideración. Es una ley, es decir, de orden municipal. Claro, es una ley. Pero lo que se ve en la sesión es el último debate final y a contar los porotos, a tener los votos y la votación. Entonces, ¿se aprobó o no se aprobó? Pero para llegar ahí, hay mucho trabajo detrás para sacar una ordenanza. Que algunas ordenanzas llevan mucho trabajo, otras llevan menos y otras son un rato. La verdad también es esa. Ahora, las ordenanzas que son difíciles, que resuelven cuestiones complejas, requieren mucho tiempo de trabajo en comisión, con asesores, con la opinión de varios bloques. Tenemos 7 bloques, por lo general en los temas complejos todos presentan proyectos, cada uno tiene su propia versión. Compatibilizar, adquirir el consenso necesario político primero, luego el técnico en la redacción para que el texto diga lo que acordamos políticamente. No es una cuestión tan sencilla y lleva mucho trabajo en comisión, que eso no se ve. Indudablemente que es así. Pero quien proveyó la información conoce cómo funciona y bueno, tenían ganas de criticar eso y plantear como el concejal no trabaja. Además, el concejal trabaja en la oficina, trabaja con sus asesores, piensa, redacta, pero recoge de la ciudadanía, porque la realidad es lo que nutre a la ley.
como un periodista recorre la calle para tener su propia Es la única versión, forma, es la única forma, un buen Javier. concejal para presentar un buen proyecto, primero camina a la calle, escucha todas las campanas, luego analiza con sus técnicos, piensa, redacta, somete a consideración del resto, debate, va a comisión y después sale la ordenanza. Así que hay un trabajo bastante importante ahí que lamentablemente... Hay algunas que salen bien y hay otras donde la Así situación, es. al igual que lo que pasa en distintos ámbitos del país, así es. no tan bien. Muchas gracias, Javier, por su Gracias, presencia. Gustavo, por la invitación. Vamos a hacer una pausa. Enseguida continuamos en Córdoba al Mundo. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Buenas. Este es mi sueño. El mío también. Y el de mi nieto. ¿Qué hace Scaloni y mi sueño? Estamos todos trabajando por este sueño. ¡Es el sueño de toda la patria! Flaco, ¿qué estabas soñando? Lo mismo que todos los argentinos. Con el tiempo entendés el valor que tienen las escapadas. El sol de invierno cordobés, disfrutar a tus viejos, enamorarte, estar cuando tus hijos crecían y tener un tiempo para vos. Hoy viendo a tus nietos, ¿ves el fruto? Hola, sí, me vine a Córdoba. Me vine con Mabel y el chico que estoy conociendo. Espérame un minuto. Amor, Salame de la Colonia, se corta a 45 grados. ¿Y ahora, papi? Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Un grupo. 3 marcas. Una misma visión. Transformación. Tecnología y diseño. Edisur. Steelplex. Citytech. Somos Grupo Edisur. 25 años desarrollando ciudad. Llegó Besa, la nueva billetera digital de Bancor. Con Besa, pagá, transferí, hacé rendir tu plata y mucho más. Descargala ya en tu celular y movete con Besa. Si te estás enfocando en la risa de tu hijo y no en el agua con la que lo bañás, estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC. Mediterránea Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10.
Somos una empresa de servicios generales orientada a grandes clientes. Cumplimos con normas y estándares internacionales. Somos una empresa B, ofreciendo una amplia gama de servicios. Limpieza integral de grandes superficies, control de plagas urbanas, limpieza en altura, mantenimiento de espacios verdes, con tecnología de avanzada, procedimientos y productos certificados internacionalmente. En Casaró estamos listos para ser su aliado estratégico en el cuidado de todos sus espacios. Vamos a analizar ahora temas que tienen que ver con la economía real y sobre todo lo que está pasando con algunos sectores que han sido prósperos e inclusive todavía tienen la fuerza necesaria para seguir adelante, pero inconvenientes que surgen en contra de todos los proyectos que se habían hecho. Nos estamos refiriendo concretamente a la maquinaria agrícola, porque la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Componentes de Córdoba había impulsado, y todos sus miembros y sus integrantes habían impulsado una importante producción pensando en un boom en el agro. Y entonces produjeron realmente muy bien, pero eso no se vende. ¿Qué pasa, Gustavo? Bueno, es muy buena la pregunta. A nosotros tenemos una gran heterogeneidad en el sector, ¿sí? Nuestro sector tiene dos grandes grupos. Uno, el fabricante propiamente dicho, y otro lo que es la cadena de valor, que nosotros denominamos agrocomponente. Entonces, dentro de los fabricantes, inclusive también tenemos mucha heterogeneidad, porque Córdoba, que representa aproximadamente el 40-42% de la producción nacional, produce absolutamente nada más y nada menos. Casi todo. O sea, produce desde tractores, pulverizadoras, tolvas, embolsadores de grano, prácticamente todos los rubros. Dentro de ese grupo, de esos subgrupos, hay un montón de heterogeneidad, ¿sí? No es lo mismo cómo está la dinámica de los tractores con la dinámica de las tolvas. Entonces, cuando uno trata de caracterizar el sector, podemos decir que está en crecimiento, que ha crecido un 14% su producción. A algunos puede ser que no se haya materializado, como tú dices, el nivel de venta, y ya vamos a ver por qué, pero fundamentalmente... Es decir, hay demasiado stock, digamos así, para no sé si demasiado, ya lo vamos a analizar. Pero sí lo que está arrastrando cuando nosotros totalizamos las ventas, nosotros sumamos las ventas totales de los fabricantes por un lado, pero también del agrocomponente. Y es este sector el que más está siendo afectado en forma negativa, que lo venimos discutiendo en otros programas con vos, Gustavo, que ha bajado la producción 27%. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros totalizamos hay las ventas hay algunos de que los andan sectores, muy bien y otros que están... pero hay una diferencia porcentual muy grande, ¿no? Tremenda, hay mucha heterogeneidad. Entonces, el agrocomponente es el que está arrastrando la baja en las ventas totales. Ahora, los dos sectores con diferentes lógicas, ¿cuáles son los desafíos? Tuvimos, como vos dijiste, ¿no? Una cosecha récord, que es una gran noticia para todos los argentinos, pero no se tradujo, inclusive en las ventas de maquinaria, en una venta récord, ni mucho menos. Bueno, ¿qué está pasando acá? El crédito existió, sobre todo en las dos ferias más importantes, que es Expo Agro y Agroactiva, ahí en la primera semana de junio, pero lo que necesita, o el desafío del sector, es que esté disponible esas tasas todo el año. Digo, el productor, el contratista, toma decisiones todos los días, no dos momentos del tiempo. Es el principal desafío. Y después lo que hemos hablado en numerosos programas es, si el productor no recupera la rentabilidad, y es muy difícil, y hoy, a pesar de que ha venido una baja de retenciones, sigue siendo muy pesada la presión impositiva, dependiendo del sector, tiene que afilar muy bien el lápiz, sacarle la punta, para que realmente haya una renovación efectiva y consistente y persistente de la maquinaria agrícola. Claro. O sea, acordate vos que Argentina tiene hoy una antigüedad promedio aproximada entre 10 y 12 años. Cada en máquina. Un mundo en donde todos los años es impresionante la velocidad. Si queremos poner un ejemplo, estamos hablando de Brasil aproximadamente 6 años, Estados Unidos y Europa 3, 4 años. Entonces, para que realmente exista una renovación persistente de la maquinaria agrícola y una buena cosecha se traduzca en venta, no solamente tenemos que tener buen financiamiento todos los días, sino también fundamentalmente seguir bajando la presión tributaria para que la rentabilidad, que es mandato fundamental, el productor la tenga, ¿no? Lo que pasa es que la inflación, lamentablemente, disimulaba, tapaba con una manta de ineficiencia al que
y nivelaba al que tenía las cuentas bien hechas, es decir, y su fábrica funcionando como un violín, al que era un inepto. Correcto. Y que estaba acostumbrado a hacer una timba, es decir, porque en definitiva era la forma de subsistir. Pero ahora, con niveles inflacionarios que por supuesto a comparación de lo que ocurre en el mundo todavía siguen siendo altos, pero que son bajísimos en comparación al anterior. ¿No es cierto? En ese nivel se ha avanzado mucho, pero las brechas que tenemos de competitividad son enormes. Claro. Cuando vos comparás el mismo producto fabricado, no vamos a hablar de países low cost que estén en discusión a nivel mundial el anti-dumping que está haciendo China. No vamos a hablar de eso. Pero sí hablemos de un Brasil, de un México, donde las diferencias de costos son un 20 o 30%. Y créeme, y están pegados. Que no lo explica la tecnología que tenemos puerta para adentro. Porque digo, si hay algo que ha destacado la maquinaria agrícola y toda su cadena de valor, es la tecnología que tiene aplicada al campo. Claro. Y toda la cadena de valor. Sino más bien las reformas que están pendientes, sobre todo la presión tributaria. Sí. Gustavo, para finalizar, ¿cuál es la pérdida, digamos, numérica? O podríamos hacerlo de dos maneras, en números y en porcentaje. En relación, me estoy refiriendo a la cantidad de gente que ha quedado fuera del sistema, es decir, trabajadores, concretamente el empleo. Se habla de cifras que son realmente muy importantes dentro de toda la industria, pero a ustedes, ¿cómo les toca? Bueno, mira, déjame caracterizarte el sector. Nosotros aproximadamente, según 931, toda la cadena de valor, y cuando digo toda es fabricante más agrocomponentes, sus proveedores, nosotros tenemos medios solamente en la provincia de Córdoba casi 10.000 empleos, ¿sí? En forma directa. Donde se da en el interior del interior. O sea, vos, Gustavo, conoces muy bien el sector. Yo creo que si hay 3, 4 empresas radicadas en Ciudad Capital, es mucho. O sea, es un polo de desarrollo. Bueno, a pesar de todo lo que venimos hablando, donde más se registró una baja de empleo fue en el sector de agrocomponentes, que estábamos hablando que tiene un uso de capacidad del 58%, y hemos tenido una baja en un año del 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un compromiso tremendo de tratar de sostener la mayor cantidad de puestos de trabajo. Lo que pasa es que hay gente muy especializada, eso es lo que pasa, Entonces, Gustavo. la verdad que el desafío del sector, sobre todo de agrocomponentes, es muy grande, y después, bueno, hay una reconversión tecnológica también muy importante, ¿no? Que se está dando puertas para adentro. Pero creo que la buena noticia, que si vos me preguntas, con bajas del 27% en los niveles de producción, que es muchísimo, es tremendamente de un año para con el otro, que decir que bajó un 3% siempre va a ser una mala noticia, ¿no? Porque la realidad es que ojalá nosotros podamos comunicar dentro de poco o en el próximo observatorio, que en el próximo trimestre, una suba. Pero el desafío está ahí, ¿no? En seguir a ver hasta dónde toca fondo agrocomponentes para decir, che, hasta acá llegamos y este es el nuevo escenario. Ha sido muchos años de esfuerzo como para no capear una tormenta, porque hay que capearlas. Es decir, lamentablemente el país está pasando por situaciones inéditas. Una transformación tremenda, pero son empresas familiares que llegan hasta quinta generación. Nosotros tenemos un caso, que una empresa radicada en Belleville, que tú la conoces, que dentro de pocos años va a cumplir 100 años. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que la caracteriza. Empresas familiares donde el primer compromiso está con la gente, son desarrollos productivos, donde hay mucho know-how, no solamente por el campo argentino, Gustavo. Vos estás en un programa de comercio exterior, vos sabés que se exporta la tecnología y la innovación de la maquinaria agrícola argentina en general y la cordobesa en particular. Así que la verdad que no va a ser ni la primera ni la última crisis que vamos a tener, pero sí que no está fácil. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos siempre por la preocupación por el sector. Muy bien. Y en instante vamos a ir a analizar todo lo que está sucediendo en el país desde un programa de punto de vista más general, porque nos está aguardando Osvaldo Giordano, el presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea. En instantes. Mediterránea Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10.
Con el tiempo entendés el valor que tienen las escapadas. El sol de invierno cordobés, disfrutar a tus viejos, enamorarte, estar cuando tus hijos crecían y tener un tiempo para vos. Hoy viendo a tus nietos, ¿ves el fruto? Hola, sí, me vine a Córdoba. Me vine con Mabel y el chico que estoy conociendo. Espérame un minuto. Amor, sálame de la colonia, se corta a 45 grados. ¿Y ahora, papi? Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Buenas. Este es mi sueño. El mío también. Y el de mi nieto. ¿Qué hace Scaloni mi sueño? Estamos todos trabajando por este sueño. ¡Es el sueño de toda la patria! Flaco, ¿qué estabas soñando? Lo mismo que todos los argentinos. Llegó Besa, la nueva billetera digital de Bancor. Con Besa, pagá, transferí, hacé rendir tu plata y mucho más. Descargala ya en tu celular y movete con Besa. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Si te estás enfocando en la risa de tu hijo y no en el agua con la que lo bañás, estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso. Somos una empresa de servicios generales orientada a grandes clientes. Cumplimos con normas y estándares internacionales. Somos una empresa B, ofreciendo una amplia gama de servicios. Limpieza integral de grandes superficies, control de plagas urbanas, limpieza en altura, mantenimiento de espacios verdes, con tecnología de avanzada, procedimientos y productos certificados internacionalmente. En Casaró estamos listos para ser su aliado estratégico en el cuidado de todos sus espacios. Está con nosotros Osvaldo Giordano, el presidente del IERAL de Córdoba. ¿Cómo te va, Osvaldo? Un gusto. Bueno, no sabemos por dónde empezar, porque hay tanto, mira, viste cuando tenés un libro grandote así, decís, voy a ver cómo lo veo. Bueno, esto no es, es una semi-ley ómnibus esta, lo que está haciendo en este momento Milei con todas las... Si quiere acelerar después del lío con Adorni, es decir, ahora hay que apretar el acelerador porque se vienen las elecciones. ¿Cómo lo ves? Todo este tema, la reforma del Banco Central, extranjerización de tierra, el shutdown, mercado de capitales. Seguros. Mirá, primero algo positivo, ¿no? Que, como bien vos lo señalás, si hacemos un poco de historia, ¿no? El gobierno venía con un problema político serio antes de las elecciones, se había paralizado. No solo se había paralizado el Congreso, sino que el Congreso le estaba jugando en contra. Luego de las elecciones tomó un impulso positivo el Congreso, el hito más importante fue la reforma laboral, pero con... Bueno, que era consecuencia inmediata del resultado electoral que no se lo esperaba nadie, fue un directo al mentón y un complemento al hígado. Entonces, bueno, pero ahí tomó una dinámica muy buena. A principio de año parecía que venía un proceso de reforma muy intenso
y con el lío de Adorni se adormeció todo y volvimos de vuelta a las andadas. El cambio de jefe de gabinete creo que dio un nuevo oxígeno, no solo porque dejó de estar Adorni, una figura nueva, sino que una figura que tiene todo un antecedente político, vínculos con los gobernadores y genera un clima político distinto, proclive, digamos, a cambios que son imprescindibles para el programa económico. Un viejo zorro de la política. Conocido y creo que es lo que necesitaba el gobierno. Pero ¿no? evidentemente que es así. Entonces, eso genera una buena expectativa y ahí aparece, todo este menú grande, paquete grande de reforma de distinto nivel, de distintas características. Todas tienen contenidos positivos, todas son mejorables. Habrá que ver, ahora si realmente Santilli efectivamente cumple, ¿no? con la expectativa. No es simple sacarlo. Acá hay un tema clave, que son los gobernadores. Bueno, y en ese sentido creo que es la persona indicada. Si hay alguien que tiene capacidad de diálogo con los gobernadores, él, con lo cual eso genera una expectativa positiva. Yo creo que los proyectos son interesantes, son mejorables. Yo creo que ninguno es perfecto. Más bien hay muchos puntos por ver, incluso el de la Carta Orgánica, que es el que más se conoce, el más importante, tiene puntos mejorables. Si bien es ir a lo que era la Carta Orgánica en la época de la convertibilidad, hay puntos, pero creo que no hay que tampoco exagerar expectativa en cuanto a resultados, porque está bueno que una ley diga que el Banco Central no quede sometido a financiar el Tesoro, pero si el sector público no corrige sus problemas esenciales, la cuestión previsional, lo que gasta más, sabemos que esto puede terminar como terminó en los 90, ¿no? De que una crisis fiscal te llevó puesto y terminas modificando la ley en una noche que se juntan los legisladores y la cambian. Entonces, es bueno, sí, es mejorable también. Ahora, no te quita la necesidad de hacer otros cambios, como la reforma tributaria, la reforma previsional, el ordenamiento del gasto público, para que realmente sea más creíble y realizable esto de que nunca más vamos a usar el Banco Central para financiar el déficit fiscal con emisiones espurias. Claro, ahora, se siguen aplicando recortes. ¿Hasta dónde el torniquete, Osvaldo? Mirá, yo creo que el torniquete, como fue en el inicio, rústico, motosierra, era probablemente la única opción que había en su momento y rindió sus frutos. Se bajó el gasto público, se equilibraron las cuentas públicas, la inflación baja. Ahora viene una etapa mucho más cualitativa. Hay que aplicar el lápiz fino. Exactamente, más corregir muchas cosas, donde sin duda que el tema de las provincias es fundamental, porque por ahí nos olvidamos, hablamos mucho del país federal. El país federal es un país mucho más complicado que un país unitario, y para ordenar, por ejemplo, el gasto público, ¿cómo hacer que baje el gasto público, pero además que mejoren los servicios? Porque no solo que tenemos un gasto público alto, sino que tenemos un Estado que no da servicios, no da los servicios esenciales. Y no hay infraestructura. No hay infraestructura, por ejemplo, no hay seguridad, no hay educación, no hay salud pública. ¿Cómo hacemos eso? Y eso depende mucho de las provincias. Por eso es fundamental un acuerdo entre provincia y nación que apunte, por un lado, a mejorar el gasto público, a bajarlo, pero sobre todo a mejorarlo, y lo mismo los impuestos. Es decir, ¿cómo arreglamos este lío de impuestos que tenemos si no es con una coordinación con las provincias? Porque la nación dice, yo tengo el problema de la retención en el impuesto al cheque, pero lo más grave está en las provincias con ingresos brutos y sellos, y aún tal vez más grave todavía las tasas municipales. Entonces, es fundamental un acuerdo entre los tres niveles de gobierno, que es algo que obviamente no lo resuelve la Carta del Banco Central, es un tema mucho más complicado. Pero es esencial, son los cimientos, es los cimientos, no hay país que pueda funcionar ni aquí, ni en la China, ni en Marte, si primero no tenemos los cimientos. Señores, tenemos tanto y lo que tenemos lo gastamos bien y lo distribuimos de esta manera, pero los intereses son tantos, como decimos, en un país federal, y sobre todo tan extenso y con características que hacen que tengamos realmente varios países en uno, porque esa es la verdadera cosa. Un país es Buenos Aires, otra parte es toda esta región centro, el norte y nada que ver con el sur, por ejemplo. Son necesidades, idiosincrasias diferentes. Y problemas distintos. Mira, justo en el General estábamos hoy terminando una columna sobre la región Patagonia,
La región que obviamente con las regalías, digamos, Vaca Muerta, está todo mucho más positivo que el resto del país, pero bueno, hay señales de alerta, es decir, buena parte de lo que cobran de las regalías lo están usando para cubrir los déficits previsionales, porque el gasto previsional de Neuquén, de Chubut, de Santa Cruz es terrible y cómo crece Tierra del Fuego. Bueno, son alertas muy grandes. Y son cambios muy complicados de hacer, pero imprescindibles de hacer. Si por ahí uno piensa, no, la reforma previsional es ANSES en la nación, pero es mucho más importante en las provincias, por ejemplo, en estas provincias, donde por ahí pasa de simulado, pero se están comiendo la plata que debería ir a infraestructura, debería ir a ir pensando otros modelos productivos, porque sabemos que es un recurso natural que en un momento se acaba. Neuquén debería estar pensando en cómo explotar el turismo, por ejemplo, aprovechar esta bonanza. Pero no solo eso, es decir, por lo menos hacer rutas para que salgan los camiones por un lado y terminar de una vez por todas con los oleoductos. Bueno, y sin embargo, bueno, la mayor parte se va a cubrir déficits previsionales. Bueno, esas son todas problemáticas bien difíciles, que yo creo que es más fácil de resolverla a la medida en que se coordine. Bueno, la nación tiene que reformar el sistema previsional, la provincia tiene que hacerlo, bueno, nos juntemos. Y es un poco el mensaje que queremos transmitir de la Mediterránea, de la Fundación Mediterránea, es la importancia de no quedarse con que diga prohibido el Banco Central emitir, ojo, que con eso solo no alcanza, y lo demostró la crisis del 2002, necesitamos un sector público mejor organizado, por ejemplo, en lo previsional. Claro, porque el tema está, por ejemplo, esto es comparable al cinturón gástrico, ¿viste? Te pones un cinturón gástrico y después seguís comiendo como... Sí, seguís comiendo. Y te da una hidrocefalia después. Sí, me hace peor, digamos. Sí, claro, sí. es exactamente porque tenés un cepo, un autocepo, del cual es muy difícil salir. Incluso cuando hablan de la posibilidad de prisión, es decir, un delito. Es decir, hay aspectos, es decir, el problema es realmente muy serio, pero hay aspectos que yo creo que son ideales, es decir, son casi un ejercicio financiero, desde ese punto de vista. No, yo creo que es bueno como gesto decir, miren, acá el equilibrio fiscal no es negociable, y el Banco Central... Ese concepto es bueno como señal, pero no seamos tan ingenuos de pensar de que con esto resolvemos el problema, porque si hubiese tan fácil sacar una ley que diga prohibido financiar el déficit y se resuelve el problema, no es así. El Estado es una institución compleja, como vos señalás, las provincias son cada una con sus características, que requiere un orden. Hemos hecho muy mal las cosas durante mucho tiempo, bueno, y eso hay que cambiarlo, y eso requiere mucho trabajo, sobre todo político y técnico, para ordenar todo esto. Y yo me quedaba un poco en lo que es tu especialidad, ¿no? Como el tema de la parte previsional. Cuando uno ve el porcentaje que se lleva del gasto público, el tema previsional, dice, o lo solucionamos o lo solucionamos. No solo la foto, que ya es muy preocupante como vos señalás, insisto, no solo la nación, las provincias, está bien, por eso. incluida la nuestra. Estoy hablando en general. Sí. La nuestra se lleva más del 20-25% del gasto público, se lleva la tema previsional, sino la dinámica, que esto ya viene creciendo muy alto, y ya sabemos que va a crecer muy alto porque la expectativa de vida te avisó ya de que eso va a seguir creciendo. Entonces, no hacerlo es una irresponsabilidad que se ve, por ejemplo, lo que te decía este estudio que estamos haciendo en el General, ¿no? En Neuquén, donde usar la plata de las regalías para cubrir eso es una irresponsabilidad total, porque la plata esa se va a acabar en algún momento cuando se acabe el petróleo, y te vas a quedar con un problemón tremendo, que además es muy difícil de corregir, porque sabemos cómo es el tema previsional, no son derechos adquiridos que uno puede encauzarlo con el tiempo, pero no es algo que uno de un día para el otro pueda corregir. Es lo que dice Ricardo Arriazu, chocar la calecita con esas cosas. Gracias, Osvaldo. Gracias, un gusto como siempre. Y enseguida vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las desregulaciones, en este caso específicamente lo que se refiere al libro, en instantes.
Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Buenas. Este es mi sueño. El mío también. Y el de mi nieto. ¿Qué hace Scaloni mi sueño? Estamos todos trabajando por este sueño. ¡Es el sueño de toda la patria! Flaco, ¿qué estabas soñando? Lo mismo que todos los argentinos. Con el... Bueno, vamos a hablar de temas que tienen que ver con el libro y está el titular de Calipacer, que es la Cámara de Librerías, no solo de Córdoba, sino también del centro del país. Sebastián, ¿cómo es este tema de la desregulación de la venta de libros? A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Buenas tardes, ante todo. Bueno, el tema de la ley es una ley bastante simple, porque realmente es una ley bastante simple, la que está en este momento establecida. Sí, simple en su enunciado, pero complicada en la aplicación. Sí, y muy complicada puede ser si se desregula. La ley dice que el libro, como objeto, siempre hablando de cada particular de cada título, ¿no? Tiene que costar el mismo precio en cada rincón de nuestro territorio nacional. Eso quiere decir que la posibilidad es muy buena para una librería pequeña o una de mayor dimensión, para una cuestión de competencia, y no solamente por una cuestión de competencia, sino una cuestión comercial. Acá es donde radica el tema que nosotros profundizamos y creemos que tenemos que tomar conciencia, bueno, si bien digo todos los argentinos, porque el tema de la cultura y de la lectura que comienza con la infancia es una circunstancia que nos compete a todos, ¿no? Sí, indudablemente. No hay mejor compañía que un libro. Seguro, ¿no? Por eso yo quiero aclarar bien que no es una cuestión comercial, más que todo, ¿no? Que tiene que costar el libro, un título, el mismo lugar en todo lados. Entonces tiene las mismas posibilidades. Eso es lo que ha generado, esta ley generado, que quiero remarcar también que no es una ley argentina, está en varios países de Europa. Sí, así es. Y cuando digo varios países de Europa, no en países, si querés decirlo, para ver que uno no se pone en contra del gobierno, en países capitalistas está esta ley. ¿Sí? Eso le da la posibilidad que abran librerías en pequeños lugares, porque tienen las mismas posibilidades de competir con una superficie o una plataforma grande para tener el mismo precio. Uno siempre se sabe que la competencia también viene por el precio. Esa ley regula el precio, entonces vuelvo a repetir. Cualquier persona de un pueblito del interior puede abrir una librería que puede competir de igual manera con una plataforma grande. Claro, sorprende, por ejemplo, pueblito chiquito de Córdoba tiene una librería. Es que hay librerías, nosotros en la Cámara tenemos socios que son de ciudades chicas, las vamos a decir, que tienen librerías. Claro. Y librerías importantes, ¿eh? Sí, efectivamente es así. Que es muy importante para una persona. Voy a poner un nombre, por ejemplo, no sé, de Oncativo, que tenemos una librería de socio, una hermosa librería. Que la gente de Oncativo no tiene que venir a Córdoba a comprar un libro. Tiene su librería en su ciudad. Con esta ley afectaría mucho la subsistencia de esa librería, como la de tantas otras, ¿no? Ahora, yo no me imagino, es decir, yo soy un asiduo lector de toda la vida. Sí, lo sabemos. No me imagino comprando un libro en un supermercado. No me lo imagino. Es decir, porque hay veces que hay un título que a lo mejor es mucho marketing o el autor es muy famoso, pero el librero normalmente cuando le llega algo, lo primero que hace es leerlo al libro. Y es una conversación, es algo más social. Es decir, el tema de la compra de un libro, estamos comprando compañía, entre otras cosas, además de sabiduría. Ese es el tema. No estamos comprando una papa o una batata. Ya entramos, que entraría yo sin ningún problema en un tema filosófico ya. Exacto. Le puedo hacer un comentario que no tiene con la ley, sino con... Hace poco terminó la feria infantil que nosotros realizamos con la provincia en el Centro Cultural del Córdoba. Y por suerte pudimos traer un exponente. Una cantidad de gente, me asombró. Sí, maravilloso. Y vino una persona de Europa
a visitar la feria de otra feria, una de las ferias más importantes de Europa, de Italia. Y hablamos de este tema. Ellos son asiduos gestores del libro, ¿no? Y me decía, tampoco hay una persona que tiene otra idiosincrasia, otro pensamiento, otra forma de llevar adelante la cultura. Y me decía, que a mí me sorprendió, que ella pensaba que esto tenía que frenar en algún momento, como haciendo un comentario filosófico, dice, porque me dice, si no en algún momento, así como ustedes me invitaron a la Feria de Córdoba, y yo vengo de Italia a la Feria de Córdoba a conocer su feria, algún día me imagino irán a mandar, no me irán a mandar a mí, irán a mandar un holograma, pero ahí vamos a terminar, que todo tiene que pasar por internet, todo tiene que ser por las redes sociales. Yo no estoy en contra de eso porque las utilizo, pero no todos segmentos de la vida, como ahora la cultura y la lectura, tienen que pasar siempre por internet. Hay cuestiones humanas, voy a repetir, nuestros clientes, yo tengo, aparte de ser presidente, tengo mi local como todos los colegas, y es algo que puedo decir, que nosotros los colegas somos muy amigos. El libro tiene eso, somos muy una familia. Tengo conozco, sí, tengo clientes que todos. Claro, tengo clientes que son, entre comillas, amigos. Claro. O sea, hay un factor muy humano, claro, de aconsejarle. Cocho Goldberg, Rubén de Rubén Libro. Vuelvo a repetir, sí, todo el mundo. Sí. Hay un factor humano. No podemos romper solamente ese factor humano y el factor más importante que yo hablo, que es la cultura y la posibilidad de que haya librerías en toda la Argentina. Eso no se puede perder. Yo no estoy imponiéndome, vuelvo a repetir, estoy pidiendo el apoyo de la opinión pública, porque vuelvo a repetir, no es una cuestión ni ideológica ni cuestión económica. Se va a romper eso y eso es muy peligroso que se rompa eso. Sí, es que estamos hablando... Pensando, por ejemplo, en que todo tiene que pasar por Google, todo tiene que pasar por Internet. Y resulta que la gente se olvida de que muchos de los datos que están allí son inexactos. Y que es imposible que Internet nos pueda brindar la magia que nos brinda un libro. Es decir, es como decís vos, es una cuestión psicológica, filosófica, que nada tiene que ver, a lo mejor con otros mercados sí tienen que ser una desregulación absoluta. Pero hay cuestiones donde zapatero a tus zapatos. Exactamente. Pasa lo mismo con los medicamentos. Es decir, es lo mismo que seguimos vendiendo cualquier medicamento. Déjame darte un dato. Aparte vamos a romper, de alguna manera, algo que nos identifica. Se sabe que en lo que sería en Sudamérica, Argentina siempre ha sido un país muy cultural, muy pro cultura, en todo sentido, en todo el arte. ¿Sabías que Argentina tiene más librería por cantidad de habitantes que México, que Brasil? O sea, eso es algo que nos ha identificado en Sudamérica, lo comentan ellos, eso, los sudamericanos. ¿Lo vamos a romper a eso? Eso vamos a romper, algo que nos identifica, algo que nos ha llevado a ser importantes en la ciencia y en rubros profesionales como médicos. ¿Lo vamos a romper a eso? ¿Lo vamos a romper? Ojalá todo nace ahí. Ojalá que se escuchen estas palabras, Sebastián. Bueno, esperamos el apoyo nosotros de todos los diputados de Córdoba y bueno, estoy a la espera de poder contactarnos con ellos para bueno, que nos apoyen. Efectivamente es así. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, porque sé que aparte de una cuestión periodística lo hace por una cuestión cultural. Muchas gracias. Efectivamente es así. Bien, hemos llegado al término de una nueva entrega de Córdoba al Mundo. Vamos a estar nuevamente con ustedes el próximo lunes, siempre a partir de la hora 22, aquí por Canal C Argentina. Gracias, muy buenas noches. ¡Es el sueño de toda la patria!